obertura de la Ópera de Viena. ¿Qué te parece? ¿Qué notas en ella? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué pensarías acerca del pintor de esta obra? Ahora, ¿qué dirías si te digo que esta pintura fue hecha por Adolf Hitler? Una persona que después de haber sido rechazada por la Academia de Artes pasó a cambiar la historia y cuyo nombre hoy se asocia con uno de los episodios más oscuros en la historia. El día de hoy veremos la historia de la vida de Adolf Hitler, principalmente en su faceta como pintor. Yo soy Antonio Álvarez y esto es Access History. Un nombre que quizá no necesita ninguna introducción, pero damos un poco de contexto. Adolf Hitler nace en 1889 en el Imperio Austrohúngaro, cerca de la frontera con Alemania. Su vida estuvo marcada por cambios, por muchos movimientos, algunos de los cuales le marcaron de por vida. La mitad de sus hermanos incluso fallecieron. A los 3 años se muda a la ciudad de Passau, que también está ahí en la frontera. Pertenece a Bavaria y es justamente por esta razón que el acento de Hitler es más bávaro que austriaco. Años después, Hitler regresa con su familia y se van a mudar otra vez a Austria, cerca de la ciudad de Linz. Su infancia también estuvo marcada por violencia, principalmente por parte de su padre y su madre, que siempre intentaba protegerlo de estos abusos. Alrededor de los 8 años de edad solía ir a la iglesia, cantaba en el coro e incluso llegó a considerar ser sacerdote. Cerca de esta época muere uno de sus hermanos con quien más relación tenía y este evento le marca de por vida, empieza a cambiar de actitud, pelea incluso más con su padre, empieza a tener un mal desempeño en la escuela y empieza a tener también confrontaciones con sus maestros. Y a partir de aquí ya el antagonismo con su papá le va a marcar por el resto de su vida, va a ser ya sumamente frontal. El papá trabajaba en una especie de centro aduanal y quería que Hitler siguiera los mismos pasos y él no quería, él sentía que tenía un alma de artista y quería dedicarse a las artes. Entonces Hitler lo que piensa es que va incluso a empeorar todavía intencionalmente su desempeño en la escuela, porque de esa manera su padre vería que no tenía las aptitudes para ir a una mejor escuela, a una escuela más técnica para dedicarse a cuestiones, por ejemplo, aduanales, y que con eso le dejaría ir a vivir su sueño de artista. Es incluso por estas épocas de la pubertad que Hitler empieza a estar expuesto y empieza a absorber muchas de las ideas nacionalistas y que empieza a crecer dentro de él el rechazo hacia la monarquía de los Habsburgo. A la muerte de su padre, Alois Hitler, su madre ya por fin le deja ir a hacer lo que él quiera. Sin embargo, iba muy mal en la escuela, tiene que hacer un par de intentos con los exámenes finales. En 1905 por fin lo pasa ya en el extraordinario y termina la escuela y no tiene ningún plan. 2 años después, 1907, es un año muy importante en la vida de Hitler. En este año, él se muda a la ciudad de Viena, a la capital, con la intención de aplicar y de estudiar bellas artes. Durante estos años empezó a juntar un poco de dinero, en parte por su madre, y también recibió beneficios por ser huérfano de padre. 1907 aplica entonces a la Academia de Bellas Artes de Viena y es rechazado. En esta primera prueba, él tenía 2 tareas. La primera era presentar un portafolio con algunos de sus trabajos, y la segunda es que le daban un par de horas para hacer unas escenas bíblicas o icónicas que le eran asignadas en ese momento. Y una de las notas que quedan acerca de la prueba que hizo es que había muy pocas personas. Retrataba edificios y retrataba la naturaleza de muy buena manera, pero en general no había personas, por lo que le recomendaron mejor ir a la Academia de Arquitectura. Y pues esto no lo tomó muy bien. Ahora, este año también, como les dije, fue brutal emocionalmente para Hitler porque sufrió este rechazo y a finales de 1907 también falleció su madre. Un año después, en 1908, vuelve a hacer un segundo intento para entrar a la Academia de las Bellas Artes y nuevamente es rechazado. Ya después de esto se da un poco por vencido y empieza a vivir una vida un poco más bohemia. Pocos meses después empieza ya a quedar sin dinero y se va a vivir a un dormitorio de hombres. Pero a pesar de todo esto y las adversidades, empieza a vivir un poco de la pintura y del arte. Se empieza a ganar la vida como pintor en Viena haciendo diferentes acuarelas y postales con las diferentes vistas y los diferentes edificios, las diferentes atracciones de la ciudad de Viena y empieza también a pintar casas. Porque pues hay que hacer lo que se necesita para conseguir el pan. Es hasta la edad de los 21 años que va a ser su primer autorretrato. Esta pintura fue descubierta por el ejército norteamericano en 1945 y la tienen muy bien guardada hasta la fecha.
Durante este periodo un poco más bohemio y de más libertades y más artístico en Viena, empieza a intensificar su gusto por las diferentes expresiones artísticas, por la música, por el teatro, pero también empieza a ser sujeto de diferentes ideas que empiezan a estar por ahí en el aire en Viena en esa época. Empieza a estar más expuesto a una retórica más fascista, más racista, al menos así lo dice él en Mein Kampf, que realmente es en Viena donde él empieza a desarrollar estas ideas. La parte antisemita se dice que realmente no empieza a estar tanto en esta época, pues la mayoría de sus clientes que compraban estas pinturas solían ser judíos, entonces suele haber un consenso en que las ideas antisemitas realmente empiezan a emerger en Hitler después de la Primera Guerra Mundial, a la derrota de Alemania. En 1913 es llamado para unirse al ejército austrohúngaro, pero después de hacer las pruebas físicas se determina que no es apto y entonces se va a vivir a Múnich. Y una vez en Múnich tiene un periodo artístico bastante prolífico, empieza a hacer diferentes pinturas nuevamente, principalmente de edificios, de la ciudad, en donde empieza él a ver todo lo bonito que tiene la ciudad bávara. Como por ejemplo esta pintura del Alterhof en Múnich. Al estallido de la Primera Guerra Mundial, Hitler va a ser un mensajero en el ejército bávaro, pero aún durante este tiempo él se lleva sus papeles y se lleva sus lienzos y sigue pintando y sigue dibujando. La temática de sus pinturas durante esta época suelen ser más un poco como granjas, suelen ser estaciones de servicio médico, entre otros. Al término de la Primera Guerra Mundial, Hitler empieza a unirse a la política y la vida cambia, y empieza a cambiar para él y a los años cambiará para todos. Y aunque ahora tenía otras prioridades y tenía otros planes y tenía otras ideas, el llamado artístico que tenía dentro nunca salió de él. Un embajador británico en Alemania de esa época, Neville Henderson, Hitler le llegó a decir a él: yo soy un artista y después de que este asunto con Polonia se arregle, yo quiero terminar mis días como un artista. El estilo de pintura de Hitler representaba los edificios de esa Viena imperial que a él tanto le causaban conflicto internamente. Según los críticos, más que desarrollar un estilo propio, él copiaba el de otros artistas, tanto del siglo XVIII como de antes. Le gustaban las técnicas y los simbolismos que se usaban en el periodo de los clásicos, del Renacimiento, de los neoclásicos, pero él simplemente terminaba imitando todo ello, no proponía nada nuevo. Desde entonces y hasta la fecha, todavía recientemente se han hecho diferentes análisis y críticas a las pinturas de Hitler como artista y suelen estar de acuerdo en varios puntos. En que como bocetos arquitectónicos son excelentes, que realmente tenía un punto el mentor en decirle que podría unirse a la escuela de arquitectura. Tenía problemas para dibujar personas, sobre todo en la técnica, y que en general se podía percibir cierto desinterés hacia la gente. Esta de aquí es una pintura con algunas personas que encontré, así que pueden juzgar ustedes si es que saben más de pintura que yo, que no sé nada. El día de hoy, muchas de las pinturas de Hitler están en un sótano del ejército estadounidense en Washington, muchas de las cuales jamás han visto la luz del sol y no han sido vistas nunca por el público, por su naturaleza controversial. Especialmente en un tema como este, vuelve de manera muy recurrente nuevamente qué tanto podemos separar, en este caso al artista, de su arte. Y creo que es válido tener cualquier opinión acerca de lo que podamos sentir acerca de estas pinturas de Adolfo Hitler, el artista en este caso, que realmente la manera en que refleja muchos de estos edificios a mí me parece bastante bonito. Creo que como postales funcionarían perfectamente. No sé cómo hubiera sido un mundo en el que Hitler hubiera entrado a la Academia de las Artes, hubiera entrado a la Academia de Arquitectura. Hoy nos quedan estas pinturas como evidencia de ese llamado que él tenía internamente. A veces la vida nos lleva por otros lugares, a veces nuestros sueños y nuestras aptitudes son completamente diferentes. Pero cuéntame en los comentarios, ¿qué te parecieron las pinturas de Hitler? ¿Crees que tenía talento? ¿Crees que no? ¿Sería algo que pondrías en tu casa? Nos vemos a la próxima. Si te gustó este video, por favor, háznoslo saber, comparte nuestro contenido y suscríbete en todas nuestras redes.